Empezamos la clase 3 de glúcidos. En ella vamos a ver pues, unos conceptos bastante fáciles y que suele salir mucho en selectividad. Suelen preguntarte, pues cita un polisacárido de reserva en animales o en vegetales, o un polisacárido que tenga enlaces alfa 1,4, ¿vale? O simplemente cita la estructura y la función del almidón o la estructura y función de la celulosa. Entonces sale mucho y es bastante fácil, ¿vale? Sí os aconsejo que sepáis dibujarlos, al menos más o menos por encima de la estructura, y que tengáis muy claro cuál es la función y cuál es la composición de cada uno. Y que tengáis también muy claro la diferencia entre polisacáridos estructurales y polisacáridos de reserva, y el enlace alfa y el enlace beta, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con la definición de polisacáridos. Son glúcidos que están formados por la unión de muchos monosacáridos o bien de sus derivados, y que están unidos, obviamente, como vimos en la clase anterior, por enlaces cíclicos. Los polisacáridos ya veréis que pueden ser lineales o pueden ser ramificados. En el caso de los ramificados son polisacáridos que van a ser de reserva porque van a ser más fáciles de digerir, mientras que los lineales, los que no tienen ramificaciones, son polisacáridos estructurales, los que sirven para formar estructuras y normalmente son muy difíciles. Los polisacáridos se forman por la unión de monosacáridos mediante enlace o glucosídico con la liberación de una molécula de agua, ¿vale? ¿En qué se diferencian unos de otros? Pues en el número de polisacáridos. Los hay que tienen 500 y hay otros que tienen 500.000. Si son ramificados o no. Recordad esto siempre. Los que son ramificados son polisacáridos de reserva y los que son lineales son polisacáridos estructurales. También dependiendo del tipo de anómeros, acordaros de los estereoisómeros que podían ser alfa o beta, ¿vale? Que definían el tipo de enlace. Los alfa son fáciles de romper ese tipo de enlace y por lo tanto están en los polisacáridos de reserva. Los betas son estructurales. Y por último, también se diferencian según el tipo de monosacáridos. Si el monosacárido es el mismo, estamos hablando de homopolisacáridos, y si es diferente, hablamos de heteropolisacáridos. Si, por ejemplo, homopolisacárido puede ser el almidón, porque está formado por 500.000 glucosa. Heteropolisacárido puede ser, por ejemplo, el agar-agar, que está formado por galactosa manosa, dos tipos de monosacáridos. ¿Qué funciones tienen los polisacáridos? Bueno, pues tienen dos funciones especiales. Una es energética, pero de reserva energética. Es una manera de almacenar la energía, como el almidón en el caso de los vegetales y el glucógeno en el caso de los animales. En ambos casos, como es de reserva, se tiene que digerir rápido y por eso es ramificado. Y además el anómero que forma es el anómero que forma, el monosacárido que lo forma es alfa. Acordaros, aquel que tenía el OH del carbono 1 hacia abajo, que es más fácil de digerir. Hay otros que tienen función estructural, ¿vale? Que son, por ejemplo, los que forman la celulosa o los que forman la quitina de la pared de las células de los hongos, o el exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos, por ejemplo. No son ramificados, por eso son más difíciles de digerir, y el anómero que tienen es el que es difícil de romper, el beta. Y luego, bueno, pues son espesantes, fibras, etc. ¿Qué propiedades tienen los polisacáridos? Hemos estado viendo la de los monosacáridos y la de los disacáridos, que eran muy parecidas. Aquí sí van a ser diferentes. Tienen un alto peso molecular, pero mucho, porque pueden estar formados por 200.000, 500.000 moléculas de glucosa o 1.000.000 de moléculas de glucosa. No son dulces. Pensad, por ejemplo, en la harina y probadla. Si no os acordáis, no es dulce.
acordaros que lo vimos en clase, no son cristalizables, ¿vale? No se disuelven en agua, vosotros intentáis, lo calentáis y al final lo que vamos a conseguir es una disolución coloidal, como la que tenemos a la derecha. ¿Por qué? Porque son muy grandes, pesan mucho y no somos capaces de disolverlos. ¿No son reductores? ¿Por qué no son reductores? Porque es una molécula de 1.000.000 de glucosas en la que solo la última tiene libre el carbono anomérico para reducir, y eso es insignificante. Por lo tanto, si le hacemos el felling al almidón, no va a cambiar de color, va a seguir siendo azul. Acordaros que lo hicimos en clase. Bueno, pues ahí tenéis la clasificación de los polisacáridos. Tenemos por una parte los homopolisacáridos, los que están formados por el mismo tipo de monosacáridos y que su función puede ser de reserva energética, y ahí tenemos el almidón en plantas y el glucógeno en animales. Como son de reserva energética, se tienen que romper fácilmente, el anómero es alfa y rápidamente, por eso están ramificados. Y los otros, los que tienen función estructural, la celulosa, por ejemplo, en la pared celular de las plantas, y la quitina en la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de artrópodos, están formados por anómeros beta, enlaces beta, lo que sea, y no son ramificados, son lineales, son más lentos para que se puedan digerir y son más resistentes. Y luego están los heteropolisacáridos, que son aquellos, ya sabéis, que están formados por distintos tipos de monos. Comenzamos con los homopolisacáridos, están formados por muchas moléculas del mismo monosacárido. Los anómeros, los monosacáridos alfa, alfa glucosa, alfa lo que sea, normalmente alfa glucosa, que es lo que vamos a estudiar, tienen función energética porque se digieren fácilmente y además son ramificados. Y los anómeros beta, los homopolisacáridos formados por monosacáridos beta, la beta glucosa, tienen función estructural porque son más difíciles de digerir, y aquí tenemos la celulosa y la quitina, que la quitina es N-acetilglucosa, glucosamina, pero también está formada por enlaces beta y son lineales, no son ramificados. Comenzamos, la pregunta que tenía Lisa, que se ha ido, era ¿por qué para almacenar los hidratos de carbono, los glúcidos, lo hacemos en forma de polisacáridos y no lo almacenamos como glucosa? Pues por una sencilla razón, porque los polisacáridos no se disuelven en agua. Y si no se disuelven en agua, señores míos, no aumenta la presión osmótica y por lo tanto se evitan daños osmóticos. Por eso, para almacenar los glúcidos, se hace en forma de polisacáridos, ¿vale? Los seres vivos obtienen la energía de quemar la glucosa, que se almacena en gránulos de polisacáridos, en gránulos de almidón, que ahí lo estáis viendo, está teñido con Lugol y por eso se ve ese color, ¿vale? Y es el polisacárido de reserva en vez. El almidón es abundante en los tubérculos, que son órganos de reserva, los bulbos, que son órganos de reserva, las semillas, que son órganos que tienen reserva para que la plántula, el embrión, empiece a crecer. Y el almidón está formado por una mezcla de dos polisacáridos, ¿vale? De dos polímeros. Uno, la amilosa, que no sé si la veis ahí, no tiene ramificaciones, lo que está es enrollada en hélice. Está formada por glucosa unida por enlace alfa, porque es de reserva energética, se tiene que digerir bien, 1,4. Y la amilopectina, que si os dais cuenta, aunque también está en espiral, tiene ramificaciones. Entonces está ramificada por enlace alfa, porque es un polisacárido de reserva 1,4 o 1,6. El 1,4 hace las cadenas y las ramificaciones, las ramas aparecen por enlace 1,6. El enlace del carbono 1 con el carbono 6 de otra glucosa.
La amilosa, como hemos dicho, es un polímero no ramificado formado por enlaces alfa 1,4 por glucosas. Tiene un peso molecular alto, considerablemente alto, tampoco hace falta que os lo aprendáis. Es una molécula helicoidal que tiene 6 glucosas por vuelta y reacciona con el Lugol y da color violeta, ¿vale? Da color violeta. Ahí veis la reacción, por ejemplo, la patata, si nosotros le echamos Lugol, que tiene ese color amarillito que veis en la placa Petri, pues cuando se pone en contacto con el almidón se pone azul, no es que esté estropeada la patata, sino que da ese color porque la molécula del Lugol, que tiene yodo, se entra dentro de la espiral de la amilosa. Es curioso porque se pone azul, pero si lo ponemos en agua caliente, calentamos ese tubo, se abre la hélice, sale la molécula del Lugol y vuelve otra vez a ser incolora la preparación. Y en cuanto a la amilopectina, bueno, pues son polímeros ramificados de alfa 1, de alfa de glucosas que están unidos formando cadenas helicoidales por enlaces 1,4 y las ramificaciones, las ramas aparecen por enlaces alfa 1,6 y aparecen, bueno, está ramificado pero relativamente poco. Cada 30 glucosas aparece una rama. El peso molecular es mayor y reaccionan con el Lugol por lo mismo, porque se entran dentro de la hélice, aunque en este caso da un color. Y vamos a pasar a otro polisacárido, el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva en animales y también lo tenemos en hongos. Están muy relacionados los animales con los hongos. Acordaros que lo vimos el año pasado, que el glucógeno durante el ejercicio se transformaba en glucosa, se hacía una glucosa rápida, una glucólisis. Cuando no había oxígeno se transformaba en lactato, el lactato iba al hígado y volvía otra vez a transformarse en glucosa y almacenarse en glucógeno. Por eso tenemos glucógeno en los músculos y en el hígado. Adiós. Es el almacén de glucosa rápida, porque cuando lo necesitamos, acordaros que era el primer combustible que usábamos en el ejercicio, lo vimos el año pasado en anatomía. Se encuentra en los granos de reserva, tanto en el hígado como en los músculos estriados. Ahí tenéis una fotografía de las células del hígado y veis como esos granos un poco más rojos, o ahí que es con una microfotografía de microscopio electrónico se ven. Bueno, ¿por qué los animales almacenan los glúcidos en forma de glucógeno y no de almidón? Bueno, pues con esta foto, con este dibujo lo podéis ver. Veis cómo es la amilosa y la amilopectina y veis cómo es el glucógeno. El glucógeno veis que está mucho más ramificado. ¿Y qué tiene que ver el glucógeno la ramificación con la rapidez en la digestión? Pues puesto que mientras más ramificada esté la molécula, más rápida es que se digiera, porque las enzimas empiezan a digerir por los extremos. Si tiene solo 2 extremos, eso va lento, pero si tiene 50.000 extremos de las ramificaciones, eso va a ir bastante. El glucógeno es un polímero muy ramificado, tiene enlaces alfa 1,4 y ramificaciones, acordaros que lo vimos también en la amilopectina en alfa 1,6, pero en este caso mucho más cerca, está mucho más ramificado, cada 8 o 10 glucosas, y eso hace que sea mucho más rápido. Y bueno, pues ahí tenéis, está formado por muchas moléculas de glucosa, se hidroliza mucho más rápidamente que el almidón, puesto que la hidrólisis comienza por los extremos y el glucógeno tiene muchísimos más extremos que el almidón. Y por lo tanto, ¿quién se mueve más? ¿Quién necesita la energía más rápidamente? ¿Una planta o un animal que tiene que salir corriendo porque viene el tigre? Obviamente el animal, y por eso se han especializado
los que empezaron a almacenar su energía en forma de glucógeno fueron los que se seleccionaron y por eso nosotros almacenamos la energía en forma de glucógeno. Y luego vamos a pasar a los homopolisacáridos. Acordaros que están formados por el mismo tipo de moléculas estructurales. Todos ellos tienen que ser difíciles de romper, de hidrolizar, por lo tanto están formados por enlaces beta y además tienen que ser no ramificados. Y ahí estamos hablando de la celulosa o de la quitina, que forma el exoesqueleto de artrópodos y la pared de los hongos. La celulosa es el polisacárido estructural de la pared celular de vegetales, ¿vale? Y forma las fibras vegetales, las fibras de las que, bueno, pues que tenemos, por ejemplo, el papel o que fabricamos nuestros tejidos, ¿vale? Muchos de ellos son tejidos naturales, fibrosa. Vuestra camiseta de algodón es una camiseta de celulosa, ¿vale? Probablemente una vaca se la comería perfectamente y engordaría con vuestra camiseta. Bueno, ahí tenéis, forma la pared celular, ahí tenéis a distintos aumentos la pared celular de vegetales y vamos a ver por qué está constituida. La pared celular está constituida por fibras de celulosa, que veremos cómo están, y por la matriz. Esto es como si fuera el hormigón. En el hormigón metemos unas varillas para dar fuerza, y esas serían las fibras de celulosa, y la matriz son unas sustancias, el cemento, que lo que hace es que aglutina esas fibras de celulosa. Y ese cemento es la hemicelulosa, la pectina y algunas, ya lo veremos. La celulosa es insoluble, como buen polisacárido, pero es difícil de digerir. ¿Por qué es difícil de digerir? Porque tiene enlaces beta y no hay ningún ser vivo, miento, hay algunos, pero la mayoría, la práctica totalidad de los seres vivos no son capaces de romper los enlaces beta. Y no son capaces de romper los enlaces beta porque no tienen celulasa, que es la enzima que es capaz de romperlo. Y me diréis, ¿y cómo las vacas comen hierba y están gordas? Porque nosotros las espinacas no engordan, ¿vale? Tienen la misma glucosa que las patatas, pero no nos engordan. ¿Por qué? Porque la patata tiene un enlace alfa, que somos capaces de romperlos con las amilasas y somos capaces de sacar de ella la energía, pero las glucosas que forman parte de las verduras, de la espinaca, por ejemplo, no somos capaces de romperla porque tienen las beta. Solo algunas bacterias y algunos protozoos que viven en el intestino de los herbívoros o en el de, por ejemplo, las termitas, son capaces de digerirla. El hombre no la digiere, pero es buena como la fibra para el buen funcionamiento del tubo digestivo. Acordaros del año pasado de anatomía. Y es resistente y por lo tanto la utilizamos en la industria maderera, en la papelería. Bueno, pues la celulosa, vamos a ver la estructura, como hemos dicho es un polímero lineal de monómeros unidos de glucosa unidos por enlace beta 1,4. Es un polímero lineal no ramificado formado por beta glucosas unidas por enlace beta 1,4. Las cadenas se unen entre sí por puentes de hidrógeno y al unirse, lo veis aquí, es varias cadenas, ahí pone de 60 o 70, no hace falta que os lo aprendáis, forman una micela. Ahora, la unión de varias micelas forman microfibrillas, la unión de microfibrillas producen fibrillas y la unión de fibrillas dan lugar a las fibras de celulosa, ¿vale? Con esto terminamos los polisacáridos que vos pueden entrar en selectividad: almidón, glucógeno y celulosa. Os pueden preguntar estructura y función de almidón, de glucógeno y de celulosa. Os pueden preguntar qué diferencia hay entre el almidón y la celulosa o qué diferencia hay entre el almidón y el glucógeno. Tenéis que saber dibujarlos. Y os pueden preguntar también, cita un polisacárido de reserva en animales o cita un polisacárido estructural, ¿vale?, en vegetales, o cita un polisacárido que tenga enlaces alfa 1,6
pues son los ramificados y os podría servir tanto el glucógeno como la amilopectina. O cita un polisacárido que tenga enlaces alfa 1,4, pues todos los de reserva, el almidón con la amilosa y la amilopectina y el glucógeno. O cita un polisacárido que tenga enlaces de glucosa beta 1,4, la celulosa, ¿vale? Quedaros con eso. Vamos a pasar a otro polisacárido que no creo que os caiga en selectividad, pero mirároslo por si acaso, que es la quitina. La quitina es un polisacárido estructural y está formado no por glucosa, sino por N-acetilglucosamina. Está formado por enlaces beta, puesto que es estructural, beta 1,4 y no está, ¿vale? Y en vez de formar, como hemos visto, fibras y fibrillas y micelas, lo que forman son capas paralelas. Las cadenas forman capas paralelas y también es muy resistente. Forma el exoesqueleto de artrópodos y la pared de los hongos. Bueno, y con esto terminamos la clase sobre polisacáridos, sobre homopolisacáridos. Seguiremos en la siguiente y terminamos.